Abierto, ¿vale? Buenas tardes, un día más aquí en Balón a Tierra, la sección Conociendo A, también llamada El Banquillo en TikTok. Hoy tenemos a un jugador de lujo, hoy tenemos a Ian González. Muy buenas tardes, Ian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te queremos preguntar un poco, te vamos a avisar que esto no va a ser offsider, tampoco vamos a ser aquí intentar no ser tan pros, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Y lo primero que te quiero preguntar es que cómo fueron tus inicios en el mundo, cómo lo recuerdas. Bueno, primero encantado y muchas gracias por llamarme para venir aquí. Yo creo que es un placer siempre estar con vosotros. Y nada, pues mis inicios fueron en el Par La Escuela, justamente en el club donde estoy ahora con 4 añitos para 5. Y bueno, un poco estuve allí, creo que unos 2 años o 3, no recuerdo bien. Y enseguida me fui al Real Madrid, a la cantera. Y de ahí pasé por varias canteras. En cadete fui a Valencia, juvenil Atlético Madrid. Luego Getafe en mi último año sub-23. Y nada, un poco, pues bueno, los inicios que cualquier niño sueña, que es estar en canteras, que es disfrutar de un club como el Real Madrid, que es especial, que cuida a un Benjamín como si fuese un jugador profesional. Y bueno, luego ir dando pasitos, al final conseguí lo que todo niño desea, yo creo que es debutar en primera división con el Getafe, un club que le estoy eternamente agradecido. Y bueno, a partir de ahí crecer un poquito, sobre todo en la Liga Mexicana, donde creo que puedo dar mis primeros pinitos ahí en primera división y hasta día de hoy. Ahora iremos al debut en Montjuic, si no recuerdo mal, en el campo del Español con el Getafe. También desgranaremos un poco tu estancia en México. Lo primero que te quiero comentar, tus primeros años en el Real Madrid, cuentas que en Offsiders precisamente que te llegó la carta a casa, que había 200 niños en las pruebas. Tú como chaval, joven o niño, prácticamente Benjamín, ¿tú te esperarás que te eligieran entre tantos chavales? O sea, ¿cómo es el día a día entre que haces las pruebas y te llega la carta a casa? Bueno, yo la verdad no me lo esperaba porque al final creo que la situación de ir a prueba un día y ver toda la ciudad deportiva antigua del Real Madrid llena de niños de mi categoría o un año más como mucho, todos jugando 11 para 11, no sé si hay suficientes ojos para ver a todos. O sea, al final yo creo que, aunque creamos que no, sí los hay, yo creo que hacen una muy buena selección. Esperármelo, no creo que tampoco fuese de los jugadores más destacados ese día. Yo creo que un poco los nervios, yo creo que un poco se te junta todo, no conoces a los compañeros, yo creo que es un tema bastante difícil. Pero sí es verdad que gracias a Dios llegó la carta, me pude incorporar a la Ciudad Deportiva Antigua Real Madrid y a partir de ahí disfruté de 6 años increíbles. Por ponerte ahí un poco en contexto, y ¿te acuerdas de algún jugador así que coincidieras, que haya llegado, cuando estabas en las categorías inferiores del Madrid, que haya llegado a lo mejor no al primer equipo, que seguramente que habrá habido también algunos, pero yo, por ejemplo, en el Castilla, en el C, a lo mejor, ¿te recuerdes? O la Sí. selección sub-21, sub-23, o sea, Sí, sub-19. sí, recuerdo muchos. Recuerdo muchos que han llegado a primera división, otros que no. Siempre ponemos en ejemplo a los de primera, pero bueno, en este caso te voy a decir, por ejemplo, Enrique Castaño, un zurdo que, no, si no me equivoco, fueron campeones sub-19, una cosa así, de Europa. Es que no lo quiero recordar mal, pero internacional, un jugador canario, una zurda de lo más talentosa que yo he visto en toda mi vida. Como él te puedo hablar de Derrick Osede, jugador que jugó en el Castilla, no sé si llegó a tocar la segunda división de España, no lo recuerdo, pues la verdad que creo que no. Sí que es verdad que segunda B, equipos top ha estado, sé que se fue a Bolton en Inglaterra, siempre he tenido alguna pista de él. Y jugadores así, varios. Luego ya de primera división, pues bueno, muchos ejemplos, pues como el caso de, por ejemplo, José Rodríguez, era compañero mío, David Soria, Diego Llorente, jugadores, pues bueno, sobre todo José, jugador diferencial desde que pisó la Ciudad Deportiva Real Madrid hasta hace bien poquito. De hecho, David Soria, para que no lo sepa, cuando se fue del Madrid se fue al Sevilla, y a él Sevilla ya es cuando le firma el Getafe. No sé por qué era de barrio de un amigo mío. Sí. Cuando llegas luego después al Valencia, ¿cómo fue tu paso allí en la academia? Contaste también en Offsiders que estabas con tu hermano. ¿Se te hacía más fácil vivir en la residencia de allí del Valencia porque tenías a un familiar viviendo contigo, no?
Sí, completamente. Al final la adaptación fue muy fácil, ya que mi hermano ya tenía muchos amigos allí. Partes con la ventaja de que al final mi hermano encima era una categoría por encima del cual conocía a los jugadores de mi categoría, y siendo hermano de en este caso, Javier, todo el mundo me lo ponía más fácil, es una realidad. Creo que fueron 3 años de muchísimo aprendizaje, porque fue vivir en residencia, luego vivir solo con mi hermano en un piso, adaptarse a todo ese tipo de cosas, adaptarte al Valencia, que es un club que apuesta muchísimo por la cantera, un club que forma muchísimos jugadores. La verdad que yo creo que de formación de los mejores clubes que hay en España, porque se nutre de ello. Y bueno, fueron 3 años muy especiales, el cual el último no se me dio tan bien. Al final tuve la suerte de que tuve la llamada del Atlético de Madrid en División de Honor, y decidí volverme a casa. Eso iba a comentar, que 3 años después regresas a casa, por así decirlo, al Atlético de Madrid. ¿Qué recuerdos guardas en esa etapa? Y además que fuiste el máximo goleador, ¿no? 25 goles, si no recuerdo mal. ¿Cómo recuerdas toda esa última etapa de juvenil? Que era de tercer año ya, ¿no? De tercer año, yo venía ya de hacer División de Honor en Valencia, pero fue increíble. O sea, fue uno de los mejores años de mi vida, ¿no? Y ya no hablo a nivel numérico, hablo a nivel personal. Un grupo ejemplar en todos los aspectos, un segundo entrenador y un preparador físico como son Óscar Mena, Charly, Carlos, que todavía les tengo un cariño especial, aunque no todo trato con ellos, pero me acuerdo de ellos como si fuese ayer. Y fue un año que todo se dio perfecto. Al final, un grupo de jugadores de los cuales no sé si de verdad 7, 8 han llegado a jugar en primera división. Un entrenador que nos supo guiar en los buenos momentos, en los regulares, en los malos, y fue un año especial, ya que fuimos campeones de nuestro grupo. Luego se nos atragantó Copa del Rey, Copa de Campeones, que caímos en semifinales en los dos, pero creo que era un grupo que, si te pones a examinarlo a día de hoy, no sé si habrán salido tantos jugadores de un División de Honor como de ese Atlético de Madrid. ¿Qué jugadores había ahora mismo? Como es lo mismo que te he preguntado con el Madrid, hablo un poco más con el Atleti. Más, por ejemplo, sí que hayan llegado a primera, que todo el mundo lo va a decir, pero algunos que hayan llegado un poco más abajo, a lo mejor segunda división, segunda B. Había bastantes. Sí, había muchos jugadores como Borja Galán, que llegó a tocar, no mucho, pero tocó segunda división. Bueno, Javier Manquillo, primera división, más que conocido. David Gil, que no ha tenido tantas oportunidades en primera división, pero en segunda división, bueno, de los mejores porteros que he visto en mi vida. O sea, que dudo mucho de por qué no ha tenido más protagonismo en primera, porque era especial. Iván Calero, bueno, Oliver Torres. Calero, que es paisano tuyo, además, paisano, ¿no? Mío, y teníamos muy buena relación. Oliver Torres, Thomas Partey, una generación muy especial. Me has dicho nombres y, joder, hay algunos que, madre mía. No me voy a quedar tampoco con los de siempre, pero Borja Galán, por ejemplo, que en Polonia la rompió siempre. Sí. De allí pasas ya al Atlético de Madrid B, al filial, pero cuentas la anécdota de que te rompes el peroné en 2 ocasiones y te mandan como al C a coger un poco el ritmo. Volvemos a lo mismo, me has contado antes, off the record, el tema del grupo complicado que había ese año en tercera división. Conseguís salvar la categoría. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Bueno, la recuerdo un poco sabor amargo, porque al final, cuando sales de División de Honor con las ganas de comerte el mundo en Atleti B, vienen las lesiones y no tienes la oportunidad. Aparte, un Atleti B muy bueno, con Alfredo Santalena y muy buenos jugadores. Se me da la oportunidad de bajar al C, que da la casualidad que justo en diciembre mi hermano ficha por el Atlético de Madrid C, Óscar Mena como entrenador, Daniel Aquino, Luis Fratelli, David Gómez, una camada de, aparte, buenísimos jugadores de amigos míos, y creo que para coger ritmo es lo mejor que me pudo pasar en ese momento. Al final conseguimos salvar la categoría. Tuvimos la suerte de incorporar a Dani Aquino, que jugaba casi solo. La verdad que era un espectáculo verle jugar en tercera división, porque era como jugar con niños. Y la verdad que fueron 6-7 meses muy divertidos, la verdad. Yo, para quien no lo sepa, Dani Aquino había debutado en primera con el Murcia, pero es que no solo que había debutado, sino que había jugado 25 partidos con 17 añitos. O sea, hablamos de un tío que, bueno, en Murcia es una auténtica leyenda. Y luego, por ejemplo, has nombrado, si no me equivoco, a Fratelli. Yo creo que con Fratelli has coincidido 3 veces, ¿puede ser? Una en el C, una en el Monsters y una en el Naval. Más todavía, incluso. Él coincidió en la cantera del Real Madrid. Del Madrid. Luego en el División de Honor del Atlético de Madrid, incluso Atlético de Madrid C.
coincidí con él en Móstoles y coincidí con él en Navalcarnero. Joder, qué barbaridad. Hemos ido de la mano más o menos, somos grandísimos amigos y hace una semana estuve con él. De hecho, justamente la 2012-2013 que hemos hablado de que al final os salváis, la siguiente temporada llega una temporada un poco extraña porque la federación decide cambiar un poco los grupos y a los madrileños, en vez de ponerle con los gallegos y asturianos casi normal, os ponen con los equipos vascos. A lo mejor eran equipos más toscos, juego muy diferente, imagino al que estabais acostumbrados como futbolistas. ¿Fue fácil adaptarse a eso? El primer año, un equipo, pues el Laudio, por ejemplo, me acuerdo del Sestao que fue campeón, equipos de ese calibre. Muy complicado. O sea, de verdad me pareció un grupo complicadísimo. O sea, cada salida era una batalla. O sea, prácticamente sacar puntos allí era muy, muy complicado. Equipos bastante veteranos, equipos que ya se conocían mucho. Y al final no dejas de ser un filial, no dejas de pecar de juventud en cada fin de semana. O sea, al final nosotros se nos iban los puntos muchas veces por detalles de que no sabíamos prácticamente si despejar un balón y queríamos salir jugando desde abajo, y eso pues te resta mucho en ese tipo de campos. Yo creo que al final encima equipos vascos con muchísimo nivel, como era Baracaldo, como era Sestao, como era Irún, al final eran equipos que, aparte de que por calidad eran muy buenos dentro de la segunda B, por experiencia te ganaban muchos partidos. De hecho, quiero hacer un inciso porque lo ha dicho del Sestao, que Sestao fue campeón y eliminará al Albacete en playoff en la primera de cambio. O sea, llegó a ser líder. O sea, estuvo a punto de subir a segunda ese equipo. O sea, hablamos de equipos ya muy, muy, muy top y muy toscos también. Luego, sí que verá que en invierno marchas al Getafe B, te vas en calidad de cedido. Conseguiros salvar, curiosamente, conseguí salvar la temporada antes de llegar al play-out, que sí lo que hizo, por ejemplo, el Atlético de Madrid B, que si no recuerdo mal, le gana al Caudal, pero llorando. Llorando al con Caudal. un enorme Samu Sainz. Sí, leyenda. No recuerdo, la verdad, luego fue compañero mío, pero sí, nosotros la verdad conseguimos salvar la categoría es que no me quiero equivocar, pero creo que fue contra el Puerta Bonita, que ellos se jugaban el descenso, sí, y nosotros la salvación. Ganamos 1-2 allí, con un Puerta Bonita con jugadores muy, muy, muy legendarios, y la verdad que conseguimos salir adelante con Jimeno de entrenador. Ostras. Que tengo, la verdad, muchísimo cariño. Fue un tío que me motivó muchísimo, ya que venía yo cedido del Atleti B, que no es, al final no es fácil, y yo creo que me ayudó muchísimo, la verdad. Además, en ese equipo, fijaos los nombres que voy a dar ahora, porque claro, yo os digo Javi Navas, bueno, vale, Javi Navas, segunda B, Forniés, Jorge Fels, ya jugó también en el Piast Gliwice en Polonia, pero es que estaba un tal Emi Buendía, que el año pasado literalmente fue campeón de la Bundesliga con el Bayern. Cuéntame un poco cómo recuerdas esa temporada y sobre todo qué tal era Emi Buendía en aquel vestuario, en el equipo. Pues mira, no me quiero equivocar, creo que Emi Buendía era juvenil de segundo año o de primer año, o sea, no me quiero equivocar. Yo creo que lo que más puedo destacar de Emi Buendía es su mentalidad. Es una roca, o sea, era un niño de 17 años que venía a los entrenamientos y nos pasaba por encima. Y al final, lo que tú has dicho, jugadores como Javi Navas, que a lo mejor no han sido tan conocidos. Javi Navas jugó en el Valladolid en segunda división antes de venir al Getafe B. Manu Torres jugó en el Málaga en primera división antes de venir al Getafe B. David Forniés debutó con el Valencia antes de venir al Getafe B. Entonces, al final, estás hablando de un niño que nos pasó por la derecha a... Hombre, no gente experimentada, pues al final el más mayor tenía 23, 24 años, pero llegó un niño de 17 años y nos enseñó lo que era entrenar y tener una mentalidad que cuanto más patas le dabas, mejor jugador era. Entonces, al final, yo creo que su mentalidad, eso le ha hecho ser el grandísimo jugador que es hoy en día y el jugador de primerísimo nivel que es. Luego, en 2014, regresas al Atlético de Madrid B, pero las cosas no salen y el equipo acaba un poco descendiendo a tercera, 4 entrenadores. Como futbolista, ¿os esperabais esto? ¿Ya empezó mal el proyecto? ¿El mazazo del descenso cómo se vivió? Bueno, yo creo que a quien se lo digas hoy en día, viendo dónde están los jugadores de esa plantilla, no se lo cree. Yo creo que hay 6 jugadores, a lo mejor que han jugado en Primera División, tienen más de 50 partidos en Primera División. Pero yo creo que fue una cuestión de inestabilidad constante. O sea, era... jugábamos contra el líder, le ganábamos, y de repente jugábamos contra equipos de nuestro, digamos, 13º, 14º y nos pasaban por encima. Al final era un sinsentido un poco toda la temporada, y yo creo que fue un poco la inestabilidad que nos generó el... Al final yo creo que cuando
echas la vista atrás y ves que has tenido 4 entrenadores en una temporada, no es culpa de los entrenadores. Al final es culpa completa nuestra, que éramos un desastre, que éramos buenos amigos, la verdad. No era un equipo que diga, no, es que nos llevamos mal entre nosotros, la verdad. Era un bastante buen nivel digamos, de equipo, pero que no terminamos de cuajar dentro del campo porque creo que había bastantes egos dentro del campo y eso se complica. ¿Qué jugadores así más o menos a bote pronto se te ocurre en aquella temporada? Porque Saúl, recuerdo que ya estaba en el Rayo, ¿no? Saúl estaba en el Rayo ese año. Saúl, el año de que ya nos juntaron con los equipos vascos, no estaba, pero te puedo hablar de Iván Alejo, te puedo hablar de Dani Aquino, te puedo hablar de Samu Sainz, te puedo hablar de Pierre Kunde, te puedo hablar de Lucas Hernández. Te puedo hablar de. Claro, es que claro, dices, hostia. Te puedo hablar de David Gil en portería. Es que Iván Pérez, un lateral izquierdo que ha hecho carrera en primera división de Canadá, incluso Suiza, creo que estuvo, un animal, era buenísimo. Bueno, Iván Calero. Héctor Hernández. Héctor Hernández está en Corinthians. En Corinthians, claro. El Rayo Majadahonda en segunda. Sí. Saludos a Pelluz. Borja González subió del C. Borja González del lateral derecho. Sí, que subió con nosotros. San Luis, ¿eh? Sí, estuvo en San Luis conmigo. Ah, bueno, vale, ¿verdad, coño? Bueno, estuve yo con él, porque yo llegué 6 meses después que él, así que estuve yo con él. Luego en esa etapa que has comentado, después en Getafe ya 2015 vuelves a lo mismo, equipos vascos, zaragozanos también, muchos del norte. Y sí que es verdad que aunque se desciende con el filial ese año, un poco quizás agridulce, porque justamente esa temporada debutas en Primera División. Esto aquí yo me quiero hacer un parón, me quiero parar un poco. ¿Qué supuso para ti ese debut en Primera División, en el campo del Real Club Deportivo Español, y si guardas aún la camiseta? Me imagino que sí. Sí, la guardo. La verdad que no he sido nunca un fanático de guardar las camisetas, pero esa la tiene mi padre bien guardada, la verdad. Fue un año, como tú dices, agridulce completamente, porque inicio pretemporada con el primer equipo, ya que solo estaba Álvaro Vázquez de delantero. Hacen una gira y no me lleva a mí, lleva al otro delantero del filial. Al final un poco de, pues eso, una decepción, porque yo pensaba que podía tener mi oportunidad ahí. Luego de repente llega 10 días antes de empezar la liga y subo a entrenar con ellos y ya empiezo ya a quedarme con ellos. Tengo la suerte de debutar en la primera jornada, ya que solo estaba Álvaro Vázquez y bueno, empezamos perdiendo 1-0 allí y era el único delantero que tenía. Yo creo que estaba haciendo bien las cosas y que estaba completamente capacitado, la verdad, para ese debut. Luego al final firman en la jornada 2 a Stefan Cepovic y ya pierdo todo el protagonismo hasta la Copa del Rey, que vuelvo a jugar contra el Rayo. Pero luego con el filial la verdad que me sentía muy cómodo. O sea, al final fue un año, no sé si metí 9 o 10 goles. Al final yo nunca he sido un 9 puro, siempre he jugado acompañando a un 9 más móvil, un 9 un poco tal. Hice 9 o 10 goles habiéndome roto el peroné ese año también. Justo me rompo el peroné cuando Fran Escribá me dice que iba a tener la oportunidad contra el Eibar. Lo recuerdo como, vamos. Y fue un año, pues probablemente el de más altibajos que he tenido en toda mi carrera, pero bueno, el que me ha formado como jugador y me ha venido bien como el resto de años. Fueron 10, que lo he mirado antes. Sí, fue un buen año personal. Luego ya tras acabar tu etapa sub-23, firmas por Sabadell, luego te vas a Linares. Esa temporada, un poco te quiero comentar, sobre todo si fue duro el cambiar de aires. Sí que es verdad que estabas acostumbrado a ir a Valencia, pero volver a moverte por la geografía española, ¿cómo te pudo sentar eso? Bueno, yo creo que al final fue complicado porque hasta última hora el Getafe, el primer equipo, desciende a segunda división y más o menos había algo apalabrado con el Getafe antes de que echaran a Fran Escribá. Parecía que había intención de, si el equipo descendía, que yo me podía quedar como jugador del primer equipo en segunda, porque al final, ya te digo, yo hacía todo el día a día con el primer equipo y luego es verdad que bajaba el día antes de entrenar, de jugar, bajaba con el B. Entonces al final eso para mí fue un mazazo a la cabeza, que cuando tienes 22 años o 23 creo que no lo asimilas como debes. Nadie te enseña con 22 años pasar de creer que vas a estar en el Getafe en segunda división, que al final sabes que va a ser un equipo que va a luchar por el ascenso sí o sí, a que te tienes que ir a Sabadell. Al final para mí nunca había sido un problema salir fuera, pero es verdad que ya cuando pasas de sub-23 te encuentras en que te vas a Sabadell, un club que para mí como club estaba de capa caída porque entró en ley concursal, porque al final fueron muchos problemas los que tuvo Sabadell, pero que a nivel grupal era un equipo, era la hostia, la verdad. O sea, un grupo de gente maravillosa. Pero bueno, firmo allí 2 años, no me termino de adaptar. El míster quería un estilo de juego que a mí
en esa época no creo que fuese a sacar lo mejor de mí, y cuando habló conmigo que quería un estilo de juego que a mí no es que no me gustase, es que creo que no me puedo adaptar. Entonces hay veces que cuando quieren sacar de ti algo que no lo puedes sacar, pues yo decidí decirle al míster que mejor buscas otro delantero, que yo me iba porque no le podía dar lo que quería. O sea, no era cuestión de, no estoy a gusto en Sabadell, que yo estaba muy a gusto, pero si tú me pides una cosa que yo creo que no puedo aportarte, pues a lo mejor tienes que firmar un delantero que te lo pueda aportar, y yo en ese caso no me veía capacitado para dárselo. Hablé con él, me salió la oportunidad a Linares, y bueno, en Linares sí es verdad que yo ya, o sea, si en Sabadell tenía la cabeza un poco... más o menos el Linares ya la tenía completamente ida. ¿Qué temporada fue? Perdón. ¿16-17? 16-17. El año siguiente debutar en primera. Que bajáis a tercera en playout. ¿No? ¿Puede ser? No me acuerdo si luego... Creo que salvan la categoría en playout, Sí, o descienden. Descienden en playout. Puede ser que desciendan. Puede ser que desciendan, sí. Estuve yo allí. La verdad que desconecté del fútbol de una manera increíble a partir de ahí, porque yo no tenía que haber firmado al Linares porque no estaba bien. Futbolísticamente a lo mejor no es que estuviese mal, sino que de cabeza no estaba bien para estar fuera de mi casa. Firmé, y un cambio de entrenador y un par de gestos que no me gustaron de el que era director deportivo que le pusieron de entrenador, decidí que no iba conmigo y que prefería volverme a Madrid. Luego ya en 2017 vuelves a casa otra vez, te vas al Móstoles URJC, acabas siendo el máximo goleador del equipo con 20 goles en tercera división. ¿Recuerdas un poco cómo fue todo aquello, la vuelta a casa? ¿Te vino bien a ti, sobre todo mentalmente? Sí, porque bueno, yo en esa época abro un negocio, no pensaba volver a jugar al fútbol, la verdad, y estaba David Gómez, el central de las Rozas de ahora, y hablé con él, al final me convenció. O sea, en plan, Paco Gallardo era el director deportivo, que a día de hoy es un gran amigo mío. Me fui a tomar varias Coca-Colas con él, y al final, o sea, no me tenía mucho que convencer, sino era más el volver a engancharme a jugar, que llevaba muchos meses sin entrenar. Y fue un placer ir a Móstoles. La verdad que me sentí como en mi casa desde el primer día, tanto con la plantilla como con la directiva, presidente. Fue, la verdad, Paco Gallardo supo entenderme, supo sacar lo mejor que tenía dentro de mí en lo futbolístico, y la verdad que creo que si no hubiese tenido ese año en tercera, seguramente no hubiese, o sea, seguramente no, 100% no hubiese tenido luego todo lo que tuve, y ya no como porque si no haces eso no te viene lo demás, porque futbolísticamente creo que crecí un 200% jugando un año en tercera división. Y esto fue con 24. 24, ya no era sub-23. Es muy difícil crecer. 24 para 25. Joder. Luego ya volvemos otra vez a lo mismo. Emprendes otra vez aventura, esta vez ya no fuera de la frontera de la Comunidad de Madrid, ya fuera de España. Marchas a México, Atlético de San Luis. ¿Cómo fue tu primera experiencia allí? Primer año, marcaste 11 goles. ¿Qué recuerdas de todo aquello? ¿Te esperabas la llamada del club? ¿Te lo pensaste? ¿No te lo pensaste? Dijiste, hasta México, cuidado, no es estar a vuelta de la esquina, estamos ya en otro continente. ¿Cómo fue? Pues mira, la verdad que la oportunidad se dio gracias a los que fueron mis representantes en ese momento, que Sergio, Paco y Óscar, que de verdad eran las únicas personas que realmente me llamaban cuando estaba en Móstoles. Cuando estás en Atleti B y terminas en el Móstoles, te suena menos el teléfono. La verdad, la gente se acuerda un poco menos de ti, pero esas personas se acordaban de mí en todo momento. Firmó Molina, el que fue portero del Atlético Madrid, firmó Molina al Atlético San Luis. Me salió la oportunidad en diciembre, pero al final yo le todavía tenía un Getafe B, no terminamos de cuadrar como él quería, y al final no se dio. Hubo solo conversaciones, pero el presidente, que es Alberto Marrero, que era el presidente de San Luis en ese momento, me dijo: no te preocupes, Ian, que cuando acabe la temporada vienes. Y la verdad que yo tenía claro que me quería ir. Al final lo más difícil es decirle a una madre que te vas a ir a México a vivir, porque al final la gente no está acostumbrada a ver cosas buenas de México. De México sabemos que Cancún tiene unas playas muy bonitas y que lo demás se matan todos los días. Es una realidad. Pero luego cuando vives allí te das cuenta de que se vive espectacular, que la gente tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y que es un sitio donde el fútbol, aquí en España pues no tiene tanto nombre, ahora un poquito más porque hay grandísimos jugadores jugando allí, pero que el nivel de los clubes, de todo, o sea, de todo, de ciudades deportivas, de desplazamiento, de todo, es superior a el 70% de equipos de la primera división de aquí. De hecho, creo, si no recuerdo mal, el Atlético de San Luis puede ser que ya era convenido al Atlético de Madrid en aquel momento. Lo compró directamente, ¿no? Lo compró. Ottawa también, sí. Compró Atlético Madrid, luego compró Ottawa, pero Atlético San Luis. Atlético San Luis era propiedad
Accionista mayoritario Miguel Ángel Gil. Bueno, no sé si será el Grupo Atlético de Madrid o algo, pero son ellos. Y hablar un poco de ese club para quien no lo sepa. Debido a eso seguramente haya habido muchos jugadores españoles. Hablamos de, por ejemplo, Borja González, que le hemos dicho antes. Está Mario Abrante, un futbolista que jugó en el Barcelona, en primera división. Y otros como no tan conocidos, yo sí que les conozco porque yo soy un enfermo, pero Unai Bilbao, por ejemplo, un defensa central muy bueno. Sabin Merino también estuvo una temporada. ¿Todo esto crees que puede ser también un poco por la relación que tenía con el Atlético de Madrid? Sí, completamente. O sea, él al final, Borja González sale prácticamente desahuciado del Atlético Madrid B, si no me equivoco. Va a Pinto, incluso se queda sin ficha, ¿no? El Atlético Madrid el segundo año. Y al final Alberto apuesta por él y apuesta por Mario Abrante. Son los dos primeros que van para allá desde España. El primer torneo que ellos están allí no les va bien, pero es verdad que 6 meses después llegamos Unai Bilbao, Cadete y yo, y al final creo que Alberto ahí hizo un equipo de una categoría muy superior a la segunda división mexicana y conseguimos el doble campeonato contra el equipo famoso de Maradona, contra Dorados. Les ganamos las dos finales a Dorados y bueno, ahí fue el mejor año de mi vida en lo personal, en todo. Te quería preguntar un poco cómo funciona el fútbol mexicano, cómo funcionaba cuando jugabas tú allí, porque sabemos que las competiciones suelen cambiar mucho. Tengo entendido que haya como apertura y clausura. ¿Nos puedes desarrollar un poco cómo funciona, cómo os adaptáis y sobre todo el hecho de si os costaba más, costaba mucho y cuántas competiciones jugabais normalmente? Pues al final son 2 competiciones como aquí que son realmente Liga y Copa. La diferencia, a mí el formato allí me gusta mucho porque es muy competitivo. Al final es un formato estilo, digamos, una NBA, un playoff, que al final juegan los 8 primeros equipos y realmente son como 2 campeonatos. Bueno, son 2 campeonatos, que es apertura y clausura. Al final el cómputo de los 2 torneos allí no tiene prácticamente validez. Allí lo que tiene validez es ser o campeón de apertura o campeón de clausura. Luego juegan los 2 equipos un partido, pero que no es algo que tenga más allá de un partido amistoso prácticamente, pero allí ya el hecho de ser campeón de uno de los 2 torneos, que digamos apertura es lo que aquí digamos que es la ida, clausura es lo que aquí digamos que es la vuelta, nada más que allí se dividen completamente porque se juega apertura, digamos la ida, juegas un playoff, los 8 equipos, de los cuales solo sale uno campeón, o sea que te da igual realmente quedar primero en el apertura, porque luego en el playoff el primero se enfrenta al octavo, te elimina al octavo y te has quedado fuera y no sirve de nada. Entonces, pero a nivel visual es muy bonito tener 2 finales de torneos, como digamos, tú imagínate aquí a final de liga se juega el primero, ha ganado la liga, pero no tiene validez, simplemente tienes que jugar el playoff ahora. O sea, al final allí quedar primero en liga está muy bonito, pero nadie te lo reconoce. Al final, si no eres campeón al final de apertura de clausura, no tiene ningún tipo de mérito. Luego de San Luis vas a Necaxa y a Toluca. ¿Cómo vives aquellas etapas en esos 2 clubes? ¿Qué recuerdos tienes? Pues en Toluca agridulce, en Necaxa completamente feliz. Al final en Necaxa voy porque llega un míster que no cuenta conmigo en San Luis, me dice que lo mejor que puedo hacer es salir y me voy a Necaxa, da la casualidad que me voy con Unai Bilbao y que luego justamente allí hacemos un grupo de 6 jugadores que a nivel personal era... Bueno, Ángel Malagón, portero de México ahora, o sea, Alejandro Cendeja, Martín Barragán, jugadores que son top allí. Y la verdad que conseguimos entrar en playoff, que no era algo que Necaxa estuviese acostumbrado a hacer todos los años, aunque venía unos años buenos, pero no lo solía hacer. Y se dan muy bien las cosas. Y al final, no sé, es que no me acuerdo bien si hago 6 o 7 goles al final con Necaxa, pero al final del torneo echan al entrenador y viene el mismo entrenador que había tenido yo en San Luis, que no contaba conmigo. La verdad que cuando salió en las noticias yo decía que venga cualquiera menos ese, ¿sabes? Pero el cabrón vino. Y bueno, pero bueno, al final yo siempre lo he dicho, era un tío que al final era sincero. O sea, Ian, yo no te veo ni como 9 ni como 10, al final te veo un híbrido y para mi estilo de juego no me vales. Y al final yo prefiero 50 de esos antes que uno que te vende la moto. Y bueno, tuve la suerte que me salió la oportunidad de Toluca prácticamente por el míster es el que me quería allí. Se nos da los primeros 6 meses bastante bien, hacemos playoff, quedamos cuartos creo en liga, una cosa así. Y
Y se me complica luego con la llegada de Nacho Ambriz, que era un entrenador que venía aquí de Huesca, segunda división. Se me complica un poco, no sé si por situación de míster o de presidente. Me tienen apartado un tiempo, luego vuelvo porque lo piden los capitanes, pues yo tenía una relación que era magnífica con ellos. Allá al final me aparta porque quiere, porque yo al final no había tenido ninguna indisciplina, no había tenido nada. Yo lo que le decía, déjame entrenar y luego me desconvocas y ya está. O sea, que me parece lo más lógico. Y tuve muchísimos problemas. Y luego a la hora de llegar al mercado me dicen que tengo que salir, que tengo que salir, que tengo que salir. Yo les dije que si no salía con buenos términos no iba a salir. A ellos no les interesó hacerme un despido improcedente y a día de hoy pues ahí seguimos en problemas legales con ellos, pero bueno, que no al final es un equipo que, bueno, a día de hoy es increíble. O sea, al final es un estadio que mete 32.000 personas todos los fines de semana. Es un club con una infraestructura gigante, con jugadores de muchísimo nivel. Y la verdad, le guardo muchísimo cariño porque quitando el presidente que tenía lo suyo, lo demás yo tenía una magnífica relación con toda la ciudad deportiva entera. En fin, sabemos cómo funciona. Si pasa en España, ¿cómo no va a pasar en México? Luego ya en 2022, cuando regresas a España, jugas en Navalcarnero, ya habían cambiado el formato. Ya es primera federación, segunda federación, en este caso vas a segunda federación. Estás allí 2 temporadas. ¿Te aclimatas bien tras tu vuelta a México? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo fue todo? ¿Qué recuerdas de aquella época? Es que fue algo muy raro porque yo realmente firmo en el Eldense. Firmo 2 años allí, el año que el Eldense encima asciende a segunda división. Pero el tema está que yo venía, pues eso, de sufrir mucho en México. Al final, cuando yo me vi en Alicante solo, pues prioricé un poco, no sé si la salud mental, es que está muy de moda la salud mental, pero prioricé un poco mi felicidad más que nada. Yo estaba bien de cabeza, pero no como para estar fuera de casa otra vez, quería estar cerca de los míos. Y decidí rescindir en Elda una semana después de firmar un contrato allí de 2 años bastante bueno. Y al final Pablo Álvarez era el entrenador de Navalcarnero, yo lo había tenido de preparador físico en Móstoles, Lozano era director deportivo, yo lo había tenido de compañero en Móstoles, tenía a Fratelli allí. Bueno, decidí yo llamarles a ver si me daban la oportunidad porque ya era una época de mercado bastante avanzada y bueno, creo que lo mejor que hice. Fue un año que, aunque tuve una lesión un poco delicada, disfruté como un enano de uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida, de un entrenador que, si Dios no lo para, va a llegar a primera división 100%, y de un grupo humano que es de lo mejor que recuerdo con mucha diferencia. Por cierto, Pablo Álvarez, amigo del programa, de aquí le mandamos un saludo. Un saludo, Pablito. Varias veces he venido ya. Ha venido ya más veces que yo, casi. Imagínate. Sí, nos conocemos bien. Con Naval, con Sansé, ¿no? Y con Alcorcón. Y con Alcorcón, sí. Con Naval dije yo que iba a llegar a la primera división. Sí. Y Fratelli y David se empezaron a mear. David dice, bueno, lo que ha dicho. Y ahí No tengo duda de que yo antes tampoco, de que Cuanto más jóvenes, mejor, ¿eh? puede tardar, pero va a llegar. Sí. Totalmente. Luego de ahí ya pasas al Cazalegas, llegas a jugar la Copa Federación y elimináis al Unión Adarve. O sea, que es al final, sabiendo cómo era el Adarve en aquella época que estaba en Segunda Federación, me parece un gran hecho, una proeza bastante buena. ¿Cómo viviste aquella temporada y cómo vivió el vestuario? Es verdad que luego se eliminan las Rozas ahí un poco de aquella manera, pero por ejemplo, lo del Adarve y la temporada en general, ¿cómo lo recuerdas? Pues tengo, de verdad, o sea, tengo un muy buen recuerdo de Cazalegas. Creo que es un club muy, muy familiar. Sí. Creo donde tienen un presidente muy cercano a la plantilla, tienen un entrenador al final que creo que en gestión de equipo es muy bueno. Creo que lo que te digo, llegar allí cada mañana era una alegría, no había nadie con malas caras, no había nadie con que te fuese a echar la bronca porque hubieses perdido 2 partidos. Creo que la exigencia nos la dábamos los jugadores. Y la verdad que fue un año muy bonito. Al final una plantilla para mí con grandísimos jugadores, que al final no conseguimos el objetivo que era el playoff, que creo que teníamos plantilla más que de sobra. Pero ya te digo, al final con las Rozas igual, por los pelos se nos escapa la eliminatoria después de remar mucho. Y creo que es un club con bastante ambición, que ahora está pasando un mal momento, pero que creo que va a salir adelante. Hace 2 años, 3, el Cazalegas estuvo el segundo en tercera federación.
de Castilla-La Mancha, además, es de un barrio de Talavera, ¿no? Es como una pedanía. Es una pedanía de Talavera, ¿no? Realmente es un club que no sé si lleva 3 o 4 ascensos seguidos, Sí, o sea, lleva desde abajo exacto. creciendo. Pero Al final el presidente va pasito a pasito, pero tiene muy claras sus ideas y Pero mola mucho su proyecto, la hace verdad. 2 años hizo una campaña, vamos, Hace 3 años jugó Copa del Rey contra la Real. ahí Contra la 3 Real, años, fue sí. 3 años, ¿sí? Sí. Luego ya esta temporada vamos al presente, regresas lo que es ahora sí, pero literalmente a tu casa. O sea, me ha contado de récord que vive a 4 minutos del estadio a vestir los colores del club, que justamente te inicias como futbolista, que es el Parla Escuela. ¿Qué supuso para ti el volver a tus orígenes? Pues la verdad que feliz. O sea, yo solo el hecho de todos los fines de semana ver a 7, 8 amigos, a toda mi familia, a mi novia, a la familia de mi novia, verlos que me vienen a ver, al final es felicidad. O sea, al final muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, pero los futbolistas nos vamos fuera de nuestra casa, nos vamos a entrenar a 50 minutos de nuestra casa y al final la comodidad que tiene, que sea tu pueblo, que sea el primer club que jugaste en toda tu vida y que te traten con el cariño que me tratan a día de hoy y que me tratan antes de llevar 6 victorias de 6. O sea, que yo cuando llegué allí, que no sabíamos si íbamos a hacer 3 puntos o 12, me trataron con un cariño, con la directiva, con una cercanía que creo que al final es de agradecer. Llevas literalmente 5 goles en 6 partidos a país volando, como el que dice. ¿Crees que el objetivo del equipo este año es quedar arriba, incluso poder ascender? Bueno, yo creo que el objetivo es ganar todos los partidos que podamos. O sea, yo creo que al final, si algo ha tenido bueno esta plantilla, es que la palabra ascenso nos la quitamos el primer día de entrenamiento. Creemos que tenemos equipo para ascender de sobra. El objetivo es ascender. Pues a día de hoy, te digo, si te soy sincero, no lo es. A día de hoy nuestro objetivo es ganar todos los fines de semana. Llevamos un pleno 6 de 6 que queremos que se alargue lo máximo posible porque sabemos lo compleja que es esta categoría, que al final tienes que hacer muchos puntos para ascender. Y creo que hemos creado una sinergia entre cuerpo técnico, plantilla y directiva que es muy especial. O sea, al final tú no ves en todos los equipos al director deportivo mientras entrenamos todos los días viendo, hablando con el entrenador, con buen rollo, poniendo muchas facilidades para la categoría que sabemos que es muy complicado en esta categoría sacar algunos recursos, y al final el Parla Escuela está haciendo un esfuerzo enorme en intentar ayudarnos lo máximo posible dentro de sus posibilidades. Yo creo que está dando, a día de hoy creo que está dando lo máximo. Pues hasta aquí. No sé si Rubén quieres hacerle alguna pregunta. Ian, ¿qué recuerdas de tu etapa en el Atleti? ¿De mi etapa en el Atleti en División de Honor o toda la etapa de los 4 años? De los años que has estado. Bueno, pues tengo, pues eso, muy buenos recuerdos. Ya te digo, División de Honor es un año ejemplar para todos. O sea, yo creo que es una plantilla perfecta, con un cuerpo técnico perfecto y ya te digo, muy bien. Luego, un último año muy delicado, un último año, pues eso, que cuando viene un descenso y 4 entrenadores es un tema muy delicado. Vinieron momentos muy bonitos. En División de Honor, luego juntarte con, por ejemplo, yo en el Atlético de Madrid me junté con varios compañeros que había tenido en el Madrid de pequeños. O sea, son etapas muy bonitas. La llegada del Cholo justo fue el año nuestro, que el Atleti era un club que venía tambaleándose un poquito por ciertas deudas que tenía de toda la vida, y de repente llega un tío, te mete en final de Champions, te mete campeón de Liga, te mete todo, y el club empieza a crecer a raíz de resultados. Al final el Atlético de Madrid yo creo que es a día de hoy lo que es por los resultados que ha tenido en el campo. Entonces, pues bueno, ese proceso yo lo viví los 3 primeros años, si no me equivoco, casi 3 y medio, y ya digo, y en lo personal un crecimiento muy exponencial, porque al final es un club que también se nutre de sus jugadores de cantera. Yo quiero volver un poco al tema de México. Me da la curiosidad, ¿estabas allí solo? ¿Te llevas con pareja, con alguien? Pues tuve un poco de todo. O sea, tuve una época que vivía con mi pareja y otra época que vivía con un amigo, y luego mis visitas familiares bastante frecuentes. Al final, bueno, yo creo que todo el mundo tiene que entender que aunque tengamos 27 años, el estar a 11 horas de tu casa, cuando tienes un momento delicado, pues al final no puedes coger y decir, hago mi maleta y me voy un rato a ver a mis amigos. Entonces, pues yo procuraba siempre que cuando me venía un momento un poco delicado, pues tirar de, gracias a Dios, la pedazo de familia que tengo,
y siempre estaban ahí mis amigos. Yo tuve un amigo incluso que en una mala época hablé con él y se vino conmigo a vivir allí muchos meses. Juanfe, que de aquí le mando un abrazo gigante, que él a día de hoy está viviendo en México. Y cuando más lo necesité, ahí estuvo. Cuando más necesité a mi hermano, ahí estuvo. Cuando más necesité a mis padres, ahí estuvieron mis amigos. O sea, al final, es lo que te digo, no es fácil, porque todo el mundo se piensa que los futbolistas, nuestra vida es color de rosas, pero ellos no saben lo que vivimos en nuestras casas. Yo estaba apartado de un equipo, estando solo viviendo en México, y la dureza es como un niño de 6 años. O sea, llegar a casa y tener un puño en el pecho que es delicado. La gente al final ve solo lo bonito y se piensan que todos tenemos 20 millones de euros en el banco y la realidad no es esa. La realidad es que tenemos corazón y pasamos momentos muy jodidos. Y respecto a alguna alegría, alguna anécdota que recuerdes de allí en México, en algún campo de fútbol, porque sí que es verdad que jugando en Primera División Mexicana es totalmente diferente a lo que tú estabas acostumbrado aquí en España. Sí, o sea, al final anécdotas he tenido miles, o sea, de verdad que no sé, el alcance del fútbol mexicano aquí a España no llega, el alcance es ir a jugar al Volcán de Tigres y que metan 40.000 personas, ir a jugar al Azteca y que haya 50.000 personas, ir a jugar al Akron y que haya al Toluca 30.000, o sea, que de verdad, y llegar a jugar una fase final y 400 metros de personas con bengalas y acompañando, haciendo una ruta con el autobús y solo bengalas y gente saltando por todos los lados. Pero bueno, yo siempre digo que el mejor recuerdo que tengo es haberle ganado 2 finales al Dorados de Maradona, por lo que eso era. O sea, ver a Maradona en persona, como pudimos verle, yo tuve la suerte encima de ir al día antes de la final, haces una atención a medios, y tener a él al lado, ser una persona tan, o sea, de verdad es sorprendente, porque yo otras cosas de él no comparto, lógicamente, pero la cercanía que tenía con sus jugadores, con todo el mundo, lo educado que era, cómo daba un beso a todo el mundo, o sea, de verdad son anécdotas que se te quedan para toda la vida. O sea, que al final la gente le tacha de lo que ha visto en la tele muchas veces, pero yo de verdad tengo un recuerdo muy, muy, muy grato de él. Vamos ya un poco con las preguntas cortas. Quiero comentarte sobre todo compañero, estadio y mejor momento. O sea, tu mejor compañero que recuerdes. Me puedes decir más de uno también si quieres. Mi mejor... Samu Sainz. Vamos a ver. El Getafe, ¿no? Samu Sainz, coincidí con el Atleti B, y yo creo que un jugador que en esa segunda B era capaz de, cuando él le diese la gana, revolucionar un partido y irse cada vez que él quería de 5 rivales como él hacía. Creo que es el jugador más especial que he visto, o sea, para mi gusto. ¿El mejor estadio en el que hayas jugado? El Azteca, por la historia que tiene, el Azteca. Y por último, un momento con el que te vas a quedar siempre. El ascenso a Primera División en México. Pues bueno, chicos, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer. O sea, sobre todo que nos contabas un poco, no solamente lo bonito del fútbol, los ascensos, las eliminatorias de Copa, todo, sino también un poco la crudeza de cuando estás solo allí en México, el apoyo que tuviste de la familia. Eso es lo que realmente nos gusta a nosotros, es la historia, la intrahistoria, ¿no? Un poco del futbolista. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad espero que me llaméis alguna vez más, de verdad. Aquí ojalá cuando el Parla... Ojalá cuando ascendamos vengamos aquí a celebrarlo, y de verdad que para mí es un placer venir a atenderos, y de verdad lo que necesitéis, aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.